Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones y por supuesto la gracia y paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy realmente estoy muy motivado porque Dios me ha mostrado una hermosa enseñanza para compartirles en el día de hoy. La enseñanza yo la titulé El Dios de las certezas. Dios desea que sus hijos no sean ignorantes. Y una y otra vez nos da certezas. Su palabra es un ancla segura en la incertidumbre del mundo de hoy. Él quiere que sus hijos conozcan, que sepan y que estén confiados y seguros. Quisiera que me acompañen al primer registro bíblico que les voy a compartir hoy, que está en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, como hijos de Dios, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 12, dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es tremenda esta verdad y cuánto nos cuesta entenderla. Nuestra lucha, nuestra competencia, no es contra sangre y carne. La culpa no la tiene la suegra, o no la tiene el suegro, o no la tiene el gobernador o el presidente. La culpa la tienen esas huestes espirituales de maldad que influencian en las mentes de las personas y que la hacen tomar decisiones equivocadas, o que la hacen vivir con rencores, o que la hacen desconfiadas. Cuando tú te encuentres en una situación, vos nunca mires a la persona, siempre mirá que atrás de esa persona que te puede estar haciendo la vida imposible, hay una presencia o hay una influencia espiritual negativa que hace que esa persona actúe así. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Orar, reclamar en el nombre de Jesucristo que esa persona cambie, para que tú vivas una vida en paz, porque a paz hemos sido llamados por parte de Dios, y tenemos el poder para orar y exigir de nuestro Padre Celestial que nos dé la paz que nosotros necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, con nuestro marido o con nuestras esposas. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 17, y en el versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la clave. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios correctamente dividida. Porque si no, no tenemos la palabra. Ya sabemos que vamos a tener una interpretación privada, ¿no es cierto? Bueno, en el seminario La Abundancia del Dios se enseña cómo dividir correctamente la palabra de Dios y presentarnos a Dios como obreros aprobados que dividimos correctamente esa palabra de verdad. Entonces, la palabra de Dios correctamente dividida es verdad. ¿Y qué es lo que es la palabra de Dios? ¿Qué hace en nuestra vida? Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 4, y el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada puede estar oculto a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunos registros bíblicos donde Dios nos muestra su voluntad y su verdad. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 10, y en el versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice la palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú cumpliste este requisito, tú eres salvo hoy.
ahora mismo. No necesitamos esperar, porque Dios nos promete que si cumplimos este requisito, nosotros somos salvos. Nos convertimos en hijos de Dios inmediatamente. No tengo que hacer obras, no tengo que orar para ser salvo, no tengo que confesar mis pecados. Solo tengo que confesar al que nos salvó del pecado y hacerlo nuestro Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién te salvó del pecado? ¿Quién pagó por el pecado tuyo y por el pecado del mundo? Jesucristo. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, cumpliendo este requisito, yo ya soy hijo de Dios y por lo tanto tengo acceso a esa vida eterna que Dios ha prometido. Fíjense, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe de quién? De la fe de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. La palabra don es regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de nuestra vida, la salvación de nuestras almas, es por gracia, no es por obras. La obra la hizo Jesucristo. Nosotros simplemente nos revestimos de la justicia de Jesucristo por creer en esa obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Yo me desespero cuando veo a diario cientos de cristianos, entre comillas, que están preocupados por el pecado y por su salvación. El pecado ya no es una preocupación para el cristiano, porque eso fue resuelto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por el pecado de nosotros y por el pecado de toda la humanidad. Ahora, cuando yo recibo esa salvación o esa remisión de mis pecados, cuando cumplo el registro anterior, cuando yo creo que Jesucristo es mi Señor y cuando yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Ahí estoy haciendo justo, porque me estoy revistiendo de la justicia de Jesucristo. Es maravilloso el plan de salvación de Dios. Ahora, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir a quién le creemos. ¿Le creemos a lo que Dios dice en su palabra o creemos lo que dice nuestro pastor, creemos lo que dice nuestra denominación, creemos lo que dice la sociedad? La elección es nuestra. Ahora, los beneficios y las consecuencias de esa elección las vamos a pagar nosotros. Eso es lo importante, por eso abre tus ojos, abre tu entendimiento a la palabra de Dios. Porque el que va a recibir los beneficios o las consecuencias vas a ser vos o voy a ser yo. Otra gran verdad que Dios quiere que nosotros sepamos. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 10 dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Simplemente quiero hacerles una consulta. ¿Son sinónimos estas palabras hurtar, matar, destruir? No, sin duda, ustedes se dan cuenta que no son sinónimos. Hurtar es una cosa, matar es una cosa y destruir es otra cosa. Por lo tanto, no son sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el adversario, el ladrón? El ladrón viene a hurtar, ¿qué? La palabra de Dios que está en tu corazón. Eso es lo que hace el ladrón. El ladrón no quiere que vos tengas la palabra de Dios en su corazón, que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, porque él sabe que esa palabra te da vida. Entonces lo primero que hace el ladrón es hurtar la palabra de Dios correctamente dividida que está en tu corazón. Ahora, cuando vos le diste lugar a que él hurte esa palabra, él tiene la potestad para matarte físicamente. Y si él logra matarte físicamente antes que vos confieses a Jesús como Señor en tu vida y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser destruido. Así que fíjense la obra perversa del ladrón. Él hurta, mata y destruye. Y Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida en todo el espectro amplio sentido de lo que es la vida, para que tu vida
sea una vida plena y para que la tengan a esa vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vida y vida en abundancia. ¿No la estás manifestando? ¿Sabes por qué? Porque has creído las mentiras del diablo antes de creer en la palabra de Dios. Es muy probable que mientras yo estoy diciendo estas cosas, vos me digas, no, Manuel, yo creo la palabra de Dios. Fíjate, yo te lo voy a contestar con la palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo 33, Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Todo lo que está anunciando Jesucristo cuando dice que comeremos, que beberemos, que vestiremos, la preocupación de nuestros hijos, qué le vamos a dar de comer, cómo vamos a hacerlo estudiar, cómo voy a conseguir trabajo, cómo voy a conseguir una casa, necesito un auto porque necesito trabajar y el auto es una herramienta de trabajo. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que hacen a la vida y a la piedad, a tu vida de cristiano, Dios te la va a dar por añadidura. ¿Y cómo busco el reino de Dios? Lo voy a repetir una vez más, ya lo he dicho varias veces, aplicando las 3 R, recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre, reteniéndola con convicción y repitiéndola con denuedo. Esa es la clave de buscar el reino de Dios. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre, no la cuestiones, no me creas a mí ni creas a ningún pastor, cree la palabra de Dios correctamente dividida. Reténla con convicción, que nada te quite esa palabra de Dios que vos comenzaste a guardar y atesorar en tu corazón. ¿Y cómo la vas a guardar? Anotándola, repitiéndola en tu mente. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Eso es retener la palabra de Dios con convicción. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre, decía Jesucristo. Eso es retenerla con convicción. ¿Y qué hay que hacer después de eso? Repetirla con denuedo. ¿Por qué? Porque cuando tú das, recibes. La clave de recibir es dar. El mar muerto está muerto. ¿Saben por qué? Porque él solo recibe y nunca da. Por lo tanto, por eso está muerto. Este ejemplo que yo voy a citar va a ser mucho más ilustrativo de la importancia de dar para lograr una vida en abundancia. Intenta ahora mismo, por 10-15 segundos, que solo vas a inspirar aire para adentro, solo para adentro. Es un desafío que te hago yo en este momento. No exhales, vamos a intentarlo, ¿no es cierto? Durante 15, 20 segundos, 30 segundos, yo los voy a contar. Solamente quiero que inspires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Puedes vivir? No, ¿no es cierto? Es imposible tomar aire y tomar aire y tomar aire y tomar aire y todo para vos. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la vida es tomo y doy y tomo, doy y tomo, doy y tomo. ¿Deseas vivir una vida abundante? Aplica las 3 R en tu vida. Recibe, retiene, repite. Observen cómo Dios nos enseña la verdad. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Dios nos enseña 2 cosas claras. Primero, que somos de Dios. ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque Dios nos lo dijo, que si creemos, si confesamos con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a los muertos, somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, la vida que Dios nos prometió. Y segundo, que vivimos en territorio enemigo. Hoy le voy a decir una verdad que muchos desconocen. El Dios de este mundo es Satanás. El Dios de este mundo es Satanás. Nosotros estamos en territorio enemigo.
Satanás no nos puede tocar si nosotros no lo permitimos, porque somos hijos de Dios. Dios no cambia, Él siempre es verdad. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, completo. Dios quiere que vivas con gozo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Desde el momento que Cristo vino y cumplió toda su obra redentora, tenemos buenas noticias. Hemos sido perdonados nuestros pecados, tenemos acceso a la vida eterna, tenemos el poder del don del Espíritu Santo. Por Dios, ¿cómo puedes vivir sin estar gozoso? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Otra vez: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Dios quiere que sepamos que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Puedo decirlo más claro que este registro bíblico? El mundo no ha cambiado. Dios quiere que sepamos dónde estamos parados. Dios quiere que sepamos, que no seamos ignorantes de todo el plan que Dios ha diseñado. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué avergonzados? Y porque no hemos creído todo lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo. En cambio, si cuando Él viene nosotros estamos con nuestro pecho erguido y confiado y sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cómo te sientes? Yo me siento todopoderoso, pero porque Dios me hizo todopoderoso. 1 Juan 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios está por encima de nuestro corazón. No pasa por las emociones, pasa por lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 5:14. Hay cientos de versículos que hablan de este plan maravilloso de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro que nos oye. Si Él es el que creó el oído, ¿cómo no nos va a oír? Él es el que hizo el ojo, ¿cómo nos va a ver? ¿Cómo no va a ver lo que nosotros estamos haciendo? Cuando conocemos la palabra de Dios correctamente dividida, nosotros los cristianos somos personas que sabemos quiénes somos, a quién pertenecemos y a dónde vamos. Fundamentalmente, a dónde vamos. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Maravilloso todos estos registros bíblicos. Que esta palabra de Dios sea de gran bendición para tu vida, te fortalezca, te haga parar firme, sabiendo que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque has cumplido el requisito que Dios te pedía. Creíste, confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por lo tanto, eres tan justo como Dios mismo, porque Dios te revistió de la justicia que Él revistió a Jesucristo. Eres tan justo como Cristo mismo y tienes todo el derecho a ser coheredero de la herencia de Dios en Cristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.